La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Aguante Román y Cristina. Quería que lo aplauda. ¡Vamos, Beto! ¿Qué tal? Sí, esta es la hora de Maquiavelo. Bueno, clima de intolerancia. ¿Cómo pasó con esto que te vamos a mostrar ahora de la época de Mauricio Macri? Y explica de alguna manera cómo se llegó a esta locura del atentado o del presunto atentado contra la vicepresidenta. Mirá. 2018, el gobierno de Mauricio Macri ya estaba en declive y esto se inventó, por supuesto, esto es el Monumental, la cancha de River, obviamente que Mauricio Macri, expresidente de Boca. Esto después se reprodujo en muchas, o en casi todas las canchas, todos los domingos, a partir de ese momento. ¿Qué es lo que estamos queriendo preguntar? Y ahora, en unos minutos, me voy a sentar con Felipe Noguera, uno de los analistas y encuestadores más brillantes de la Argentina, para preguntarle, bueno, esta polarización extrema que está en la sociedad, este odio que está en la sociedad, ¿puede llevarnos a un escenario realmente impredecible el año que viene en las elecciones presidenciales de una, llámalo, gran final Mauricio-Cristina? Sería una situación muy triste para la Argentina que pase eso. Pero antes de arrancar, un pequeño comentario. A ver, en su libro, Mauricio Macri, Primer Tiempo, él describe por qué eligió el gradualismo que fracasó, por supuesto, terminó, como ya sabes, terminó devolviendo al poder al kirchnerismo. Y él explica, yo no tenía mandato. A ver, ¿qué significa mandato? Por supuesto que tenía el mandato presidencial, le ganó las elecciones, un balotaje a Daniel Scioli, por poco, pero lo ganó en buena ley y como corresponde fue el presidente de la Argentina. Pero mandato, en la jerga, si querés, del marketing político, significa, de alguna manera, qué es lo que anhelaron tus votantes cuando fueron a poner el voto por vos. Bueno, como Jaime Durán Barba, el asesor ecuatoriano de comunicación y de estrategia de Macri, le recomendó no presentar un plan económico durante la campaña electoral, porque, te lo mostramos aquí en la hora de Maquiavelo, Durán Barba sostenía que no se puede hablar de planes económicos en campaña electoral. Entonces, Macri ganó porque mucha gente, o la mayoría de la gente, suponía que Macri, porque venía del empresariado, iba a saber qué hacer. Pero, como nunca lo explicó, decidió que no tenía el mandato. Bueno, para que no pase, suponiendo que o Macri vuelve a ser presidente en el 2023, o alguien de la oposición, sea de Juntos por el Cambio, o, no sé, Javier Milei, que explique el plan económico antes y que se debata el plan económico antes. Porque, fíjate, se da una situación muy curiosa en la Argentina. A ver si podemos ver, tenemos un gráfico ahí de
la última encuesta de Sinopsis, la encuestadora de Lucas Romero. Fíjate vos, esto es nuevito. Primera preocupación de la Argentina, de los argentinos, 56% es la inflación. Después viene la corrupción, 30%, y fíjate que hasta la inseguridad desapareció. O sea, la inflación es lo que mortifica, preocupa y hace que los argentinos directamente quieran emigrar. Todas las encuestas están dando que la mayoría de los argentinos emigrarían si tuvieran la oportunidad de hacerlo. Quiero que veas la próxima. Fíjate que es un cuadro donde se divide por voto. Esta es la evolución de la preocupación por inflación. Acá gana Alberto Fernández. En la pandemia cae la preocupación por la inflación porque, bueno, obviamente preocupaba mucho más el coronavirus, obviamente, que la inflación. Fíjate cómo sigue, aumenta. 56%. Fíjate qué interesante. Este es el total de la muestra, 56%. El Frente de Todos, o sea, los propios votantes de Cristina, 75%. Quiere decir que hasta los propios votantes peronistas están sumamente preocupados por la inflación. ¿Qué dice el gobierno sobre la inflación? Culpa de los formadores de precios, qué sé yo. Del tema no se habla. Planes para resolver el problema de la inflación, no se habla. Que Massa consiga que vendan los productores la cosecha para que entren algunos dólares en el Banco Central y no haya que devaluar, y que la inflación, que ya está en 100% prácticamente, la más alta en 30 años, no sea más alta todavía o no lleguemos a una hiperinflación. Pero la oposición de la que se tendría que esperar el plan para terminar con la inflación. Cri, nada. Entonces, a ver, muchachos, si aprendimos que en la pandemia, sobre todo, los debates que se pueden ganar en una mesa de café o en un estudio de televisión, porque los argumentos están, y está clarísimo, que la Argentina es el único país prácticamente hoy de América Latina, salvo Venezuela, por supuesto, con altísima inflación, que hay para debatir y ganar. Que los debates que se pueden ganar hay que darlos, porque después, que no sea que en el 2023 gane alguien de la oposición, se retire el kirchnerismo y después diga, mirá, como no lo debatí no tengo mandato. Bueno, y el peronismo, bueno, es experto después en no dejarte gobernar cuando no hay resultados, como le pasó a Mauricio Macri. Me voy a sentar ahora con Felipe Noguera. Le voy a preguntar, ¿por qué pasó este atentado? ¿Qué consecuencias puede tener para las elecciones del año que viene? Y le voy a hacer también una pregunta sobre la oposición. ¿Llegan juntos? ¿Juntos por el cambio? Quédate, 3 segundos. Bueno, usted lo ve, Felipe Noguera, matemático, encuestador y un gran analista político, asesor de muchos presidentes, sobre todo en América Central. Ahora, yo te quiero invitar a todo el mundo a leer de esto que hablaba de la inflación que solo les importa a los argentinos y los políticos parece como si fueran de otro planeta. En el portal de TN, los sábados, los argentinos desesperan por la inflación, pero la política prefiere hablar de otros temas. ¿Cómo lo ves esto? Juntos por el Cambio fracasó con el tema inflación particularmente en la experiencia pasada y no está debiéndole a la sociedad explicar cuál sería el plan para la próxima vez, o sea, el año que viene, no fracasar. Mira, yo creo que hay que poner esto en el contexto de algunas otras cosas, ¿no? Prácticamente todos los países donde hay elecciones, en los últimos años, 2 años, ha perdido el gobierno. Muchos lo atribuyen a la pandemia, digamos. En la gran mayoría. Y entonces dicen, bueno, los que están en Juntos por el Cambio, y acá lo más probable es que vamos a ganar. Entonces, digamos, pasan a tener una actitud cautelosa, decir, a ver, no quebremos esta tendencia. Pero la pregunta no es si ganan o no ganan, sino la pregunta es si ganan y hacen después, como Macri, decir, yo no tengo mandato para hacer nada, así que... Pero si vos le sumás a esto que la inflación te destruye electoralmente, porque digamos, cuando hablamos de pandemia, en prácticamente todos los países se repartió plata, el famoso helicopter money, ¿no? El dinero de tirar dinero como en helicópteros para que la gente esté bien.
Y en todas partes hay inflación. Hoy sí. No hay tanto como en Argentina, pero un es una mezcla de dos 10% cosas. en Estados Unidos. Ese crecimiento monetario y después los efectos de la guerra que hacen subir, bueno, la base de todos los precios, que es la energía. Sí, ¿no? por eso está exagerado en el análisis. Yo creo que el tema de repartir plata es el fundamental. Es el combustible. Como que estamos pagando ahora, con eso, el gasto, digamos, de lo que significó realmente la el pandemia. Combustible es la impresión de billetes, pero lo de la guerra en Ucrania fue una chispita. Entonces, yo creo que a este gobierno se lo van a cobrar también. Ahí hay un peligro, que es que si Juntos por el Cambio va con el mismo candidato, o sea, con Macri, esa debilidad que decís vos es mayor. Si va con otro candidato, el otro candidato puede decir, no, yo tengo una política distinta a la de Macri. Así que ahí ya hay un matiz que Pero me vos parece si fueras interesante. asesor de ese, o de Macri, digo, porque también Macri, ¿por qué no? Podría cambiar. Si fueras asesor de ese otro candidato, no sé, llámalo Larreta, llámalo Patricia, vos le dirías, explica antes, para no tener sorpresa después. Acabas de mencionar una cosa importante. Hace un año o hace 6 meses, si uno decía quiénes eran los posibles candidatos de la oposición, eran como 6 o 7. Sí. Porque aparecía Manes y aparecía Morales y por ahí alguien decía, no, Cornejo también quiere, o Vidal qué pasa con apareció Vidal, etc. Hoy básicamente todos esos se han ido secando de alguna manera y hay 2 candidatos, Larreta y Patricia. Y después aparece Macri como diciendo, bueno, si no se ponen de acuerdo, acá estoy yo. Aparece Luder. ¿Vos la ves a Patricia más probable que Macri? Sí. Entonces, a mí me parece que esa dinámica ya es interesante. Volviendo a mi razonamiento anterior, de que si las cosas te están yendo más o menos bien, ¿para qué arriesgar con algo que te puede ir mal? Ahora, bueno, Macri, reconozcamos, Macri es, de todos los políticos de la oposición, el que más imagen negativa tiene. Aunque es también el que en una PASO ganaría la interna porque tiene como Cristina más seguidores fanáticos. Ahora, ¿va a haber o no va a haber PASO? Eso es un tema, porque él hoy se está cuidando de que nadie se quiera pelear con él. Ahora, el día que él dice, sí soy candidato, entonces Larreta y Patricia dicen, bueno, ahora tenemos que pelearnos con él. ¿Y entonces, si no hay PASO? Él está jugando esta jugada. ¿Y si no hay PASO? Eso me parece que es el tema más interesante que está pasando ahora. Porque ¿qué está pasando ahora? Dentro del peronismo, empecemos por ahí, Cristina está en plena decadencia. Con todo lo que le puede ayudar, lo que está pasando, pero ella tiene... que ese atentado no la puede ayudar a resurgir, victimizarse y decir, bueno, sí, es la líder. Es como la muerte del cisne, digamos, es una muerte más vistosa, pero ella va para abajo. Entonces, yo creo que ella ya tiene menos de la mitad del apoyo dentro del peronismo, en las encuestas, etc. Puede haber un movimiento ahora con este tema por solidaridad con ella, digamos. Pero el resto del peronismo, que sabe más de política que todos nosotros juntos, tiene mucho colmillo. En las provincias, los gobernadores dicen, bueno, la presidencial está prácticamente perdida, claro, yo quiero cuidar mi territorio. Adelantan. Entonces, ¿qué hacen? Adelantan las elecciones y quitan las PASO en la provincia. Y entonces que digamos que la derrota nacional se la lleve otro, Cristina o el que quiera. Y la propia Cristina puede estar diciendo, ojo que si pierdo la presidencial no tengo fueros. Entonces ahí hay un problema, digamos, de teoría de juegos en ese punto de las distintas intereses. En la medida que va pasando esto, empiezan a pensar, bueno, ¿y qué pasa con la nacional, las PASO nacionales? Claro, porque todo el mundo está anticipando que el kirchnerismo quiere eliminarlas, claro, y que podría llegar a tener los votos en diputados para lograrlo. Si vos te pones en el lugar de Juntos por el Cambio, decís, ok, somos una coalición de 4, 5, 6 partes, con 2 candidatos, quizás 3, pero antes éramos como 7, o sea, venimos avanzando. ¿Sí? Y entonces decimos, pero tenemos un problema que es que si nos quitan las PASO nos crean un problema. ¿Cuál es ese problema? El problema es que el quitar o no las PASO parece ser una atribución de otro. Que si el Frente de Todos, digamos, consiguiendo algunos apoyos, lo puede hacer, etc. Entonces, si vos te vas a la teoría de las negociaciones, el famoso BATNA, ¿no? El Best Alternative to Negotiated Agreement, la mejor alternativa a la negociación, es cuando vos decís, bueno, dentro de esta situación yo puedo llegar a negociar contigo X cosa. Pero si no negocio con vos, ¿con qué me quedo? Entonces ese funciona como una especie
parámetro. Entonces ya no me interesa negociar con vos porque tengo esto. Lo que tiene que hacer la oposición en este sentido es mejorar su BATNA. Es decir, ¿cuál es mi mejor alternativa a las PASO? Claro. Su debilidad es que las necesita. Bueno, pero entonces, la alternativa es que cada uno quiere ser presidente. Bueno, si tu debilidad es que vos necesitas algo y ese algo lo controla otro, tu acción estratégica tiene que ser dejar de necesitar ese algo. Entonces, lo que tiene que hacer la oposición es encontrar una especie de paso propia. Se puede hacer, anunciar, ¿no? como decir, miren, si no hay paso, yo hago esto. Una primaria privada, si se quiere. Una cosa así. Entonces, ¿qué sucede? Con el solo anuncio de eso, ya la amenaza del otro pierde valor, porque yo mejoré mi BATNA, digamos, mi alternativa. Y entonces, ya que quitar las pasos son un costo para el otro, baja el incentivo para que quiten las pasos. ¿Sí? Está bien. Entonces, está bien. Para mí, el problema de la oposición hoy, hay dos temas donde la oposición y especialmente la alianza esta, la coalición Juntos por el Cambio, tienen que mirar un poco para adentro y organizarse. Uno es armar esa coalición en términos de las políticas públicas, que es lo que decías, trabajar ese tema y decir, vamos a hacer un buen gobierno. Debatir ya y no esperar a después decir, ay, no tengo mandato. Y el segundo es decir, muchachos, nosotros vamos a decir nuestro candidato de esta manera. Esta manera funciona muy bien con las PASO, pero si no están las PASO también la podemos hacer. Sí, lo que pasa es que hay una forma de hacerla y creo que hasta incluso está prevista de que si un partido quiere hacer una primaria propia, hasta el Estado le puede prestar recursos para eso, las escuelas, etc. Pero al no ser obligatoria, es muy tentador para el peronismo mandar a sus huestes a votar por el candidato a quien mejor pueda vencer Cristina, que en este caso se me ocurre que sería Mauricio Macri. Vos hablás vencer, o por lo menos perder por menos, digamos. Mi experiencia en otros países. En los últimos años, especialmente en México y en ciertos países de Centroamérica, se han buscado estas alternativas. Y hay, no una alternativa, hay una especie de diccionario de distintas cosas que se pueden hacer que las puedes analizar. En este caso, fortalezas, debilidades, me sirve, no se sirve. En muchos casos tiene que ver con hacer encuestas. Claro. Y a partir de esas encuestas hay un acuerdo de cómo se va a reaccionar y hay una especie de grupo tener a un encuestador interpreta. Que sea, digamos, confiable para... Normalmente se usan 3 encuestadores, 2 o 3. Entonces, cada uno pone el suyo. Es como que estás armando una empresa y yo pongo mi abogado, yo pongo el mío, yo pongo mi contador, yo pongo el mío. Cada uno pone su encuestador y... Ahora, cuando empezás a hacer eso, y te digo, no hay que inventar, eso ya está inventado. Lo que sí hay que ver es, bueno, cuáles funcionan mejor, peor, digamos, los que tenemos algo de experiencia en esto podemos decir, no, cuidado con esto, esto, otro, etc. Se puede hacer perfectamente y entonces la ventaja para el otro de quitar las pasos deja de ser tal. Sí, claro. Y entonces dice, ¿para qué lo voy a hacer? Porque me voy a ensuciar. Entonces, acá te digo esta parte que vos siempre me recordás que soy matemático y la gente piensa en los matemáticos haciendo cuentas, digamos. ¿no? Pero toda la parte de teoría de juegos es fundamental en todo esto. Bueno, si sale Juntos por el Cambio y dice, vamos a hacer una interna privada, a nuestro modo, encuesta o por ahí con una votación, lo que sea, que el peronismo diga entonces, bueno, entonces las dejo, las paso. Sí, tenés que empezar a hacerla. O sea, tenés que empezar a organizarte en ese sentido. Ya tendría si no que estar te dicen, haciéndolo. Te dejo las paso y después te las quitan. ¿sí? Claro, porque esto tendría que hacerse, esa paso privada, si se quiere, es como a más decir, tardar miren, en marzo. Puede ser que ustedes no quieran democracia interna, nosotros sí. Eso ya es un mensaje a la sociedad. Y la otra cosa importante, cuando hablamos de estos temas de inflación, de la política económica, del mandato, es que hay distintos segmentos en la población que tienen problemáticas distintas. El que vive de X número de programas sociales, el que trabaja pero le saca mucho dinero, el que está por cuenta propia, el que trabaja en el sector agropecuario, etc. Y uno de los desafíos de la política moderna son estas elecciones más complejas. ¿no? Yo las llamo de álgebra, de sumar pedazos, ¿sí? o de armar un rompecabezas. Y entonces lo que quizás no hay que hacer es anunciar una gran política, como hizo el clásico error, en este caso fue Vargas Llosa en el 90 en el Perú, cuando anunció, voy a hacer una política de shock.
Y entonces la política de shock era terrible, era como decir, bueno, entonces yo te puedo acusar de cualquier cosa. Después ganó Fujimori por ese error de Vargas Llosa y Fujimori aplicó esa política que decía Vargas Llosa. Entonces lo que hay que hacer es empezar a pensar más en cómo te comunicas con cada segmento. Porque mirando el país, nosotros podemos ver cómo llegamos de acá hasta acá, país. De no sé, este nivel de desempleo, de PBI, de inflación, acá. Pero cualquier persona de esas que aparecen en las fotos de las ilustraciones que pones está pensando cómo llego yo de acá a acá. Porque si para llegar el país de acá a acá yo en el tercer día me muero de hambre, entonces esto a mí no me cierra. Entonces, ¿cómo se le habla a los distintos segmentos? Esa para mí es la verdad, el verdadero desafío. Te doy un ejemplo, que siempre lo planteamos en la hora de Maquiavelo. Hoy tiene bastante consenso mayoritario que una reforma laboral puede ayudar a que las empresas tomen gente y en blanco. El sindicalismo y el peronismo se opone tajantemente, a pesar de que ya hay una mayoría. Ahora, explicando que una reforma laboral no necesariamente implica que le saquen los derechos a nadie, que ese es el argumento de los sindicalistas, le van a sacar los derechos a los trabajadores, no lo vamos a permitir. Bueno, la reforma laboral no se hace para atrás, quitándole los derechos a la minoría que hoy está trabajando en blanco, sino se le da derecho a que trabajen, o se alienta a las empresas a que tomen gente en blanco, con otras condiciones, con otra legislación. En términos políticos, en términos de campaña y comunicación, esto no se debate, esa explicación que acabas de dar es demasiado complicada. Entonces el desafío es... ¿Es tan complicado eso? ¿La gente es tan tonta? No, la gente no es tonta. ¿No puede entender eso o son los políticos los que no pueden explicarlo? Hay un dicho que... Déjame preguntarle. ¿La gente es tonta o son los políticos que no saben explicarlo? Mira, creo que era Bill Hamilton, uno de los inventores, digamos, de las encuestas dentro del Partido Demócrata en Estados Unidos, uno de los popes de la consultoría. Yo tuve el gusto de conocerlo bastante dentro de la Asociación Internacional. Él el que decía, la gente no es tonta, pero puede ser ignorante, en el sentido que no tiene la información. Claro. Si vos le das la información que necesita, la gente que no es tonta va a sacar sus propias conclusiones. Claro, para eso el debate, ahora, justamente. Ojo, si vos pretendés darle a la gente la conclusión, vos tenés que pensar esto, la gente eso no le gusta nada. Por eso yo te doy esta información. ¿No es mejor entonces debatir que no es el debate. Esconder? A lo que voy es a mi punto anterior. A distintos segmentos le tenés que dar distinta información. Obviamente. Porque no le puedes dar toda la información a todo, porque no te da el tiempo. No, además, un tipo que es un iletrado no va a entender un plan económico completo, como si lo entendería un universitario. Claro, pero sí puede entender una simplificación. Claro. No la simplificación, sino la parte que le toca a él. Claro. Entonces, a mí me parece que esta complejidad de la coalición opositora tiene como espejo la complejidad de la sociedad, donde si la tratamos como toda una gran cosa, siempre se va a poder demonizar el mensaje. Tiene que haber mensajes orientados a distintos públicos que tienen distintas capacidades para entenderlo. Cada persona tiene que entender él y ella cómo pasa de esta situación de hoy, donde no llega ni a fin de mes, ni al fin de semana, ni al fin del día a veces, cómo dentro de X tiempo va a estar mejor. Pero el caso de ellos, va a pasar esto. Y eso además es parte de una política global, qué bueno. Y el otro verá otro camino de ese tipo, pero cada uno de los individuos tiene que ver cómo pasa del momento 1 al momento 2. Uno de los grandes problemas de los economistas, yo lo he hablado con varios de ellos, es que te hacen un análisis macroeconómico y te dicen, todo esto es así, por eso tenemos inflación, por eso tenemos corrupción, por eso tenemos... No están en condiciones de explicar cómo le iría a la gente mejor si se hicieran ciertas cosas. Y a veces te explican, en esta otra situación, mirá Alemania, o mirá, ahora está de moda decir, mirá Israel, cómo están ahora. Fantástico, pero eso no le está contestando a esa persona cómo paso yo de acá a acá. Bueno, entonces ese es un desafío muy importante. Bueno, pero ya decir, hagamos las cosas para parecernos a Alemania, ¿no? Como alguna vez dijo Cristina, yo quiero que la Argentina sea como Alemania, y nunca explicó si era Alemania occidental o Alemania oriental, que por lo menos es una forma de agarrarse de algo. Mirá, en Alemania la gente vive muy bien, entonces quizá haciendo todo lo que hicieron podamos vivir muy bien. Que hizo muy bien eso fue Carlos Menem cuando hablaba del primer mundo, porque él decía, Argentina tiene que ser un país del primer mundo. No queda muy claro a nivel académico qué quiere decir eso, pero para cada persona
quería decir algo, porque todos tenemos una referencia, algo de la familia en España, en Italia, miramos a Estados Unidos. Claro. Y entonces la gente decía, ah, sí, la gente ahí sí puede mandar a sus chicos a la universidad, o sí se puede comprar un auto. Y cada uno pensando en su tema, pero lo iba abordando. Entonces, para mí el desafío de una oposición que quiera tener un mandato es que ese mandato no sea una generalidad que después pueda ser atacada y demonizada, sino que le haga sentido a distintos grupos. Que el que gane pueda decir, señores, espera, que el que gane pueda decir, señores, a mí me votaron para esto porque yo lo expliqué en la campaña. Así que, señores, hagámoslo. Felipe, nos echan, muchas gracias, y vos seguís viendo La Hora de Maquiavelo aquí por Metro y por YouTube. En Laboratorios Bagó trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia, acompañándote en cada momento de tu vida. Tu confianza es nuestro mayor logro. Laboratorios Bagó, ética al servicio de la salud. Banca Empresas Macro te acerca a iCheck, la mejor solución digital para operar estés donde estés. Vas a poder emitir, endosar, descontar, custodiar y mucho más. Porque entendemos tu negocio. Somos tu banco. Macro. Cerca. Siempre.